Como todos los miércoles, la sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla, hoy con la presencia de Héctor Hoffman, que ya en otra ocasión nos hizo el favor de estar por aquí con temas pues que se separaron un poco de la compra-venta de inmuebles, nos fuimos más a la parte filosófica, de ética, de muchos asuntos muy interesantes. Hoy no sé de qué vas a hablar, Héctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues bueno, sobre todo insistir, la vez pasada creo que quedamos un poco acotados, un poco cortos en la cuestión de la profesionalización, digamos, a un nivel mucho más profundo y mucho más comprometido, dado que como nuestra labor obviamente es lo que muchos llaman de alto riesgo por, digamos, las interacciones económicas que dan en las operaciones de compra-venta. Yo sigo insistiendo que somos una sociedad un poco limitada y un poco reducida en función Estamos teniendo problemas con tu audio. de las normas que rigen, digamos, las relaciones interpersonales, no solamente digamos, en una relación de sociedad como sujetos sociales, sino además que todavía es una implicación más delicada, es justamente el intercambio, ¿no? de servicios y de percepciones económicas. Eso definitivamente hace que yo insisto y la verdad es que es algo que me apasiona, porque sí noto que hay en toda profesión, digamos, hay todo un entramado eh, normativo para que uno pueda verdaderamente, digamos, ejercer la profesión de manera óptima. Y yo considero que estamos todavía muy lejos de entender que, primero, el respeto de la norma no tiene que ver con la imposición. Hay dos tipos fundamentales de normas, las normas heterónomas y las normas autónomas. Y yo creo que es ahí donde reside la diferencia. Las normas heterónomas son las normas que se nos imponen por cuestiones obviamente de convivencia social o por cuestiones obviamente de que somos sujetos distintos entre nosotros. Entonces, ahí en la convivencia se implica necesariamente un entramado que regule o que cuide, digamos, la interacción entre los miembros de una sociedad. Y aquí es donde yo creo que reside, digamos, la importancia de formar a las personas para que entiendan que es muy bueno, obviamente, que tengamos todas estas normas, lo que llamamos las normas heterónomas, es decir, la que se nos impone desde afuera. Por ejemplo, vamos a hablar del reglamento de tránsito. Es muy común que un 80 o 90% de personas infringen constantemente el reglamento de tránsito. Y sabiendo que están cometiendo un error, cuando alguien les llama la atención o les trata de hacer ver el error que están cometiendo, ¿qué es lo que ocurre? Según tu opinión. A ver, el asunto está en que las normas en términos generales se hacen para generar una mejor convivencia. Es correcto. O sea, en el inicio quizá el hombre, vámonos a la prehistoria, no tenía civilización, no tenía cultura o su cultura era diferente, no había el respeto por el otro, pasaron décadas o siglos, no lo sé, hasta que alguien se puso Si a no es que pensar, milenios. milenios, alguien se puso a pensar que lo que necesitábamos era para convivir, para avanzar como sociedad, para ya no ser nómadas cuando nos instalamos, lo que yo Yo tengo creo que acá eso nos es viene mío, no directamente de estoy. los griegos. Los Los griegos, ¿no? griegos intervienen mucho en este asunto, pero al De paso la de los ordenanza. años, sí,
al paso de los años, al paso de los movimientos políticos, de las revoluciones, de las independencias, de todas estas cosas, el que gana impone una norma y esa norma no casi siempre es buena para todos. Y entonces los inconformes buscan la manera de que la norma sea diferente o sea pareja o beneficie a todos y no solo a los que ganaron, a los que salieron vencedores en ese momento. Digo esto por lo que pusiste como ejemplo de los autos de tránsito. Todos sabemos que el límite de la velocidad en las zonas urbanas es de 30 kilómetros por hora. Todos lo Sí, sabemos, todos lo sabemos, o todos debíamos saberlo, porque normalmente cuando tú hablas con alguien sobre este tema, dicen, no, son 45, no, 50, bueno, si es un bulevar hasta 60. O sea, en el fondo, prácticamente nadie se ha sentado a estudiar el reglamento de vialidad. pero, Nadie pero estudió para aprenderse las leyes de vialidad, pero tiene licencia para conducir. Entonces, la norma fue bien hecha, puesta conforme a las necesidades de la convivencia, pero la norma no trascendió al intelecto de quien debe de obedecer. En exactamente. cambio, el que la aplica se la sabe de memoria y la mueve y la juega como se le pegue su regalada gana para obtener un beneficio particular que es la mordida, la multa. Estás violando la ley. Entonces, Okay. ahí es donde yo creo que estriba una buena parte de lo que dices tú. Deficiencia Sí, sí, o sea, hay algo que formativa. como sociedad no nos acaba de permear. Sabemos todos que no debemos de estacionarnos en doble fila, pero buscamos la manera de estacionarnos en doble fila para no pagar el parquímetro o para no entrar en un estacionamiento o para no caminar de más, porque nomás es un instante, nomás me bajo a dar esto, nomás me bajo a entregar esto. Estamos violando la Exactamente, norma, ¿no? por supuesto. Sí, Ahora, si me permites, justamente tocaste el tema, ¿no? Digamos, de forma práctica, por decirlo así, sí, ¿no? sí, claro, porque yo de intellecto no Efectivamente, tengo nada. no, pero está muy bien porque tú dices, bueno, fíjate nada más la diferencia entre lo que es una norma heterónoma y una norma autónoma. Hay un principio fundamental en la abogacía que, bueno, digamos, una máxima elemental, todo el mundo la tiene que conocer entre los abogados, que dice, el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. ¿De Correcto, acuerdo? correcto. Ok. Pero vamos más lejos. ¿Qué ocurre con las personas que conociendo la norma la violan? Eso es todavía peor. ¿Me explico? Y es ahí justamente donde yo quisiera, digamos, incidir e insistir, porque me parece que es algo en lo que tendríamos que trabajar como sociedad. Yo creo que es un principio fundamental para verdaderamente poder trascender como sociedad. La norma heterónoma es una imposición, ¿no? Sí, Y sí, muchos huyen siquiera a la posibilidad de conocerla, no les sí, interesa, ¿ok? sí, pero eso no No te les exime, importa, no te simplemente exime. toman un automóvil, se montan en el automóvil y hacen cualquier cantidad de tonterías en el trayecto, ¿de acuerdo? Ok, Correcto, esa es una ley autónoma ignorada, ¿sí? La persona ni la quiere conocer y mucho menos la quiere cumplir. Entonces debemos de dar un salto justamente entre lo que es la norma heterónoma, que es una imposición y la para regular, autónoma, digamos, exactamente, a la absorción, digamos, que mi conciencia eso, y que mi deseo sí, personal al sí, conocer la sí, norma sí, sea entenderla y aplicarla. Es decir, cuando tú libremente, con una libertad bien entendida, porque bueno, en otra ocasión podríamos hablar de las diferentes libertades, ¿no? Porque todo el mundo cree que ser libre es hacer lo que te da la gana.
Pues no, claro que no. Entonces, simple y llanamente decir, en el momento en que yo decido conocer la norma heterónoma, la analizo, hago un proceso de abstracción, pero no solamente de conocimiento puramente intelectual, implica una conexión entre lo que yo conozco y la forma en la que yo actúo. Es decir, aceptar con libertad que esa norma es buena para todos. Es decir, no buscar mi propio provecho, mi propio Correcto, interés, etcétera, correcto. O sino sea, entender que somos una colectividad y que tenemos que funcionar como un claro, engrane, un sistema para de engranes. para que tengamos una convivencia sana, yo debo tener, yo y el vecino y el otro y el que va pasando allá enfrente, debemos tener la conciencia de que debemos asumir una norma por nuestros principios morales, por nuestros principios de sociedad, de supervivencia, donde intervenga el humanismo y la razón y la necesidad de protegernos los unos a los otros. Si tenemos esa Ok, conciencia, las normas heterónomas no tendrían ninguna razón de ser porque viviríamos como San Agustín en la ciudad de Dios, pero exactamente. pero la concupiscencia te lleva a violar la norma. Entonces, a ver, Pero fíjate que no solamente la concupiscencia, cosa en la que estoy de acuerdo, porque hay que aprender a separar, digamos, lo que, perdón, en términos, digamos, de integralidad humana, está el fuero interno, que es a lo que tú estás aludiendo en este momento, hablando de la concupiscencia, que es todo lo que tiene relación entre tu yo y la trascendencia o la creencia en un ser supremo, ¿no? correcto, Eso, el lado espiritual, por decirlo así, ¿no? Ahí es donde entra la concupiscencia. Pero por el otro lado, digamos, está toda la cuestión que implica, digamos, la toma de conciencia de que somos un ente social donde somos varios y tenemos que entender que los intereses pueden ser diversos, pero debe de haber siempre una especie como de trastocar los intereses del otro. Eso en términos, ya hablando, por ejemplo, tú decías hace un momento, nuestros valores morales, ¿no? O sea, y fíjate nada más hablando ya de, digamos, si pudiéramos de una cierta manera transmitir el conocimiento de lo que es la ética como forma de vida, no solamente en el ámbito profesional, sino entendiéndolo todos los como actos una humanos, forma que trastoca sí, todos los elementos de la vida, todos los actos exactamente. humanos. Fíjate que Los ahora que actos humanos. decías, Los actos ahora que humanos decías, plenos y los actos humanos no plenos, no plenos. ¿sí? Decías de los autos y a mí me parece que es quizá uno de los ejemplos de los demás podíamos citar la necesidad de actuar con el convencimiento. Lo más importante que tenemos los seres humanos es la American Express Black, no. El auto último modelo, no. El seguro de gastos médicos más caro que haya en el mercado, el Ajá, seguro de vida más alto, no. Lo más importante que tenemos es la vida. es correcto. La vida. La vida es el valor más grande que tenemos. Y si partiéramos de eso, yo respeto mi vida, tengo que cuidarme, tengo que buscar que la alimentación, que mis relaciones personales, higiene, todo estuviera en el entorno de que mi estado de salud fuera el mejor para poder defender lo más valioso que tengo, que es la vida. Y si esto lo llevo al de enfrente, yo vengo en un automóvil y el señor que va cruzando la calle no va en un automóvil, va caminando. Y si yo respeto la vida, tengo que respetar la vida del señor que va cruzando, tenga o no tenga el derecho de paso. Y en esta ciudad estoy haciendo una serie de grabaciones, a ver si me da tiempo. Este, me da tiempo y me da vida. Todas las Sí, violaciones que hay, yo vivo en el centro, ando en el centro, todo lo que veo en la calle cuando tú vas a pasar enfrente
de la entrada o la salida de un estacionamiento público. Todo lo que pasa en el momento que vas a cruzar en una esquina por el paso de cebra y el vehículo se te echa encima, sobre todo los taxis, se te echan encima y no respetan el Todos, paso. no nada más los taxis. Bueno, todos. Y entonces yo digo, oye, a ver, aquí hay un principio, no sé si llamarle solidaridad o cómo llamarle a esto, pero en esencia es el respeto a la vida del otro, cuidar su vida. Tú Así traes una es. máquina, traes cientos de kilos que te defienden ante cualquier situación y el otro pobre o la otra pobre o el anciano o el niño, no, ahí hay Hay un problema. varias, hay varias cosas que se implican en ello. Por ejemplo, en este ejemplo que tú pones, que es muy bueno, por cierto, rápidamente te voy a contar una anécdota que me ocurrió hace poco. Yo también vivo en el centro, entonces en alguna ocasión mi vecina eh, abre su cochera, saca su coche y le da un golpe a una persona que iba pasando por su cochera. Entonces, pues obviamente se hicieron de palabras, mi vecina se enojó, empezó, y entonces yo por los gritos, pues entonces bajé pues, para ver qué estaba pasando, y entonces ya la persona que, no fue nada grave, pero sí, digamos, le cansó a dar un golpe. Entonces mi vecina estaba enfurecida, que porque cómo era posible que la persona no se fijara que iba a salir el coche. Fíjate nada más cómo podemos torcer, ¿no? Cómo podemos torcer el sentido del orden. Entonces, primero le dije, a ver, cálmate, vamos a analizar qué fue lo que ocurrió. Me dice, es que yo iba saliendo y la señora se atravesó. Le dije, no, espérame, A es ver, que hay un orden. El claro, peatón tiene prioridad en las banquetas. Eso no es que ella se haya atravesado, la que se atravesó fuiste tú. Y además, poniendo en riesgo su vida porque, o sea, ella tiene la prioridad. Me dice, no, pero es que ya me tendría, y se empezó a alterar. Fíjate a qué grado, ¿sí? De inconsciencia cívica, ¿eh? Ya no hablamos de las cuestiones éticas ni morales, es cívica, civismo llano. el ABC Entonces, del me, civismo. me costó tanto trabajo hacerla entrar en razón y decir, debes de entender que tú debes de tener precaución al salir. No es obligación de la gente pararse, la gente puede seguir caminando sin mirar porque está en un área que le corresponde. Sí, sí, coincido totalmente contigo. Los perros callejeros han sobrevivido a la experiencia de ser atropellados y entonces evaden a los automóviles. Y el Claro, automovilista, que además en este estado, en esta ciudad, lo más fácil que hay es sacarse una licencia sin tener los conocimientos de haber hecho el examen y mucho menos. Los automovilistas piensan que los seres humanos son como perros. Ellos son los que se deben evadir el golpe del automóvil. Lo experimentas cuando cruzas una esquina alrededor del Zócalo en la catedral, donde hay tanta gente, donde el movimiento de gente es mucho. Los automovilistas piensan que tú eres el que se debe parar y no él para que tú cruces. Esto llevado a ¿sabes qué la... es lo peor de todo, Jesús? Que ni ¿Cuál? siquiera lo piensan, No, ni no lo siquiera piensa lo piensan, porque no, no hay un, precisamente por lo que has justamente, dicho de las normas, lo que has dicho de las normas autónomas que deberían ser las que surgen de nuestros valores propios, de la moral, exactamente, las que no adquirimos los tenemos, de, no de los forma libre tenemos. y voluntaria. Dices, Sí, sí, esta norma yo la hago mía, sí, porque sí, sí, entiendo que sí, es la forma más acabada y más perfecta de poder convivir. sí, sí. Entonces, Ahora, la ¿esto por qué diferencia es sucede? yo salgo con cuidado para evitar Atropellar a alguien, lastimar a alguien, por lastimar a alguien. ejemplo. ¿Por qué sucede esto? Me freno en las áreas de cebra porque puede O utilizar cuando salgo del estacionamiento, me espero a ver si no pasa nadie, ¿no? Pero ¿por qué exactamente, o sucede? no me estaciono en lugar para discapacitados, por ¿Por qué ejemplo. sucede? Por una simple razón.
derivada de la observación, que es una de las formas de llegar a la verdad, la observación. Este, eh, Resulta que vivimos en una sociedad dominada por el concepto del influyentismo. ¿Del qué? Influyentismo. Soy Sí, influyente. Yo sí puedo pararme ahí, yo sí que puedo es, cruzar, yo sí que puedo es una violar. derivación del hedonismo puro. Bueno, ya te vas más a fondo. Yo sí puedo violar la norma heterónoma. Claro. ¿Por qué? Porque yo Entonces, soy yo, porque yo soy yo. Y entonces, si me voy al hedonismo y me voy a la parte de la, pues hasta del narcisismo, porque de alguna manera es esa parte también donde conectados, por desprecio al otro, supuesto. donde desprecio al otro. Pero esto llevado a la convivencia cotidiana, lo experimentan quienes viven, no hemos hablado nada de inmuebles, pero bueno, lo experimentan quienes viven en los condominios. Ahí se demuestra, yo creo que para vivir en un condominio, en una torre de estas de los ricos, necesitas tener una gran capacidad y calidad de norma autónoma. Porque Totalmente. si no, no puedes convivir con el vecino, porque no Es estamos correcto. acostumbrados a ceder el espacio. Y ahí además viene otro detalle, que eso ya es todavía, bueno, no es tan filosófico, pero ya es más parte de la, pues de la costumbre, el desapego. O sea, no tener el apego a cómo he venido haciendo las cosas siempre, porque así es como funciona. Para cambiar a este país no hay que salir, con todo respeto lo digo esto, a protestar contra el gobierno. Para cambiar a este país hay que elegir a los mejores gobernantes, no darle nuestro aval al menos malo, porque estamos Claro, provocando de entrada que el que va a llegar no es bueno. Todo claro. esto es conciencia cívica, todo esto podría formar parte de la conciencia cívica de un ciudadano. ¿Hasta dónde estamos en la prehistoria de experimentar ser ciudadanos? Fíjate que yo me doy cuenta que todos estos, digamos, estos valores, ¿no? Que conforman, ¿no? Todo el comportamiento cívico, es algo que todo mundo admira. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay personas que tienen la oportunidad de viajar, que tienen un estatus económico alto, se van, por ejemplo, a Europa y, por ejemplo, tú caminas en Suiza y vas en la ciudad más grande, por ejemplo, pensando en Berna o en Ginebra, ¿no? Pones un pie bajo la banqueta y si viene un camión se para. Señor. Y cuando tú ves eso, no te lo puedes creer y dices, ay, qué maravilloso. Ojalá que en México, ¿no? Ojalá que en México tuviéramos esa conciencia. Y luego a esa misma persona que hizo esa reflexión, regresa a su país y es el primero que no tiene cuidado cuando una persona va a cruzar por las zonas peatonales. Entonces, no hay un cambio en la experiencia porque lo estás viviendo, lo estás viendo, lo estás sintiendo. Pero como es una norma heterónoma que no ha sido debidamente procesada y no se te integra internamente a través de tu libertad y de elección, de libre elección, de adquirir la norma y hacerla tuya para que puedas actuar en consecuencia. Esto hablando, por ejemplo, en los conjuntos habitacionales, ¿no? Ahora va para los conjuntos habitacionales, ¿no? Este, estoy rentando un departamento y son 3 torres y, bueno, cuando yo llegué ahí todo era un desastre, etcétera, y bueno, yo empecé un poco como a tratar de mejorar el entorno. No se puede mejorar el entorno si no mejoramos el entorno mental de las personas que habitan esos lugares. Porque fíjate, una vecina, ¿no? Que además no es dueña, ella renta, se le ocurrió, porque tiene un carrito para hamburguesas, hacer un corte en la reja, en su reja de entrada de su cochera. Y entonces ahora que tuvimos una reunión, dijo, no, pues es que eso no afecta, esa es mi reja. Entonces yo le dije, a ver, le dije, mire, no vamos a pelear porque aquí de lo que se trata es de que reflexionemos para buscar el bien común, el bien de todos. Si usted me dice que esta reja es suya,
yo le voy a decir, no, no es su reja, porque esta es área común y todo lo que hay en las áreas comunes no es de nadie, sin embargo, es de todos. Todos. Es El decir, indiviso. que una parte proporcional de su reja es mía, como Sí, de la el mía una indiviso. parte El proporcional es indiviso. de Claro, usted. claro, claro, claro. Entonces, fíjate nada más Sí. qué difícil cambiar la mentalidad de las personas. Y hablando, por ejemplo, de la profesionalización, ¿no? O sea, de cómo podemos hacer en cualquier ámbito profesional, ¿eh? Porque esto se da en todos los ámbitos profesionales. En el ámbito inmobiliario, yo lo veo como un imperativo porque es increíble. Todos los días o casi todos los días yo me doy cuenta que tenemos una proclividad a darle la vuelta a la norma. O sea, y la adornamos o buscamos pretextos para decir, bueno, pero le podemos hacer así, ya está. No somos capaces de concebir que la tenemos que respetar tal cual ella es, sin darle vuelta. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no diferenciamos entre qué es una ley que se impone de afuera a una ley que hacemos nuestra. Cuando tú aceptas que eso es lo mejor que puedes hacer para que todo el conjunto esté mejor, entonces no va a cambiar la situación. Y para mí eso es lo importante. Siempre estoy insistiendo sobre eso. O sea, tenemos que entender que debe haber un proceso de reflexión que nos permita hacer que esa norma se quede dentro tuyo. ¿Me explico? Y Que no la no usar consideres como una imposición que te incomoda, que te molesta, que no te conviene. y no usar el artilugio, la premisa falsa de el que no avanza no tranza, Por porque eso es lo ejemplo, que estamos haciendo, violentando constantemente exactamente. la norma, porque no sabemos cumplir con la norma y no sabemos sujetarnos a ella. Y fíjate, no entendemos que el respeto de la norma autónoma es la única que te da posibilidad de ir hacia la trascendencia. Las personas trascienden por Las sus buenas sociedades trascienden, obras. las ciudades trascienden, sí. Por supuesto, porque obviamente cuando tú vas a un lugar donde ves que en la convivencia social todo es perfecto, todo es bonito, todo es, Hay digamos, respeto, hay respeto. Y entonces dices, oye, ¿por qué esto no lo hay en México? Pues porque no tenemos estas convicciones, ese es el principio, el respeto al otro. fíjate que yo tuve una experiencia, hablando de eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, he tenido muchas experiencias respecto a eso. Hace algunos años, ya varios años, tuve la oportunidad de viví un tiempo en Suiza primero. Y recuerdo que la primera tontería que hice, se me ocurrió cocinar algo para mi hermana que me había recibido en su casa. ¿Y qué crees? Que se me quemó y se hizo un humadero terrible. Y los vecinos me vinieron a tocar. O sea, yo no hablaba ni entendía nada, ¿no? Entonces me preocupé y ¿cómo decir? Cuando te das cuenta por más que tú no quieras, porque es un accidente, ¿no? Pero que estás molestando a otros por una cuestión tan elemental. Claro que hay que saber diferenciar cuando es por accidente o cuando es porque tú así lo decidiste, Sí, no es ¿no? un acto Entonces, volutivo. exactamente, cuando mi hermana llegó y todo y les explicó que, bueno, lo que había pasado, lo entendieron. Sin embargo, dijeron, por favor, hay que tener más cuidado, ¿no? Porque todo el edificio se llenó de humo. Entonces, ¿por qué esperar, por ejemplo, a tener este tipo de experiencias y no, de una cierta manera, a través de un proceso de formación integral, de reflexión? Tú hace un rato me llamó mucho la atención que decías, ¿no? Los actos humanos, pero dentro para poder determinar, digamos, el grado de responsabilidad, cuando uno comete un buen acto o un mal acto, uno tiene que ir hacia lo que llamamos los actos humanos plenos y los actos humanos no plenos. Los Claro. actos humanos plenos deben de tener tres características fundamentales que muchas veces y la mayoría de las personas carecen de alguno de ellos y lo hacen no plenos y entonces disminuye la responsabilidad. Tiene que tener plena conciencia, pleno conocimiento y plena voluntad. Si alguna de estas características
no aparece cuando uno comete un acto, entonces vienen las atenuantes famosas, ¿no? Por ejemplo, siempre es el ejemplo que pongo, un niño que por accidente dispara una pistola, ¿no? Y No, hiere a su hermano. claro, 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 claro. ¿Cómo podemos calificar eso? ¿Es responsable o no es responsable? De una parte sí, porque tuvo la libertad de jalar el gatillo, pero no sabía y tampoco quería, ¿no? El resultado. Entonces, obviamente se le exime de la responsabilidad, pero en una persona formada, por decirlo así, es justamente donde debemos formar a las personas para que entiendan que en el proceso de reflexión y ¿cómo se dice? Cuando uno adquiere algo y se queda ahí adentro, ¿no? En ese proceso, las normas que deben regir nuestro comportamiento deben estar siempre orientadas al bien común, no al bien personal. Y eso es lo que quería compartir en este Esa día. es la gran diferencia que hay entre un ciudadano interesado en que todo cambie para bien y alguien que solo busca el beneficio para sí mismo, Personal, para su... exactamente. Y entonces cuando tú entras a uno de estos fraccionamientos donde no saben quién eres y tienes que sacar tu credencial del INE o tu licencia de conducir para que sepan quién eres y te la recogen y te encuentras con una lista en la entrada que dice fulano, sutano, mengano, perengano deben tantos meses de mantenimiento de la comunidad. Sí, claro. Ese es el tema. O sea, es como el que se compra un auto de lujo y no tiene para pagar la tenencia. Como el Así que es. vive de lo superfluo, para que todo el mundo crea que tiene, cuando lo que menos tiene es la conciencia de lo que es necesario para sobrevivir, ¿no? Son una O serie para de... vivir dignamente, ¿no? Porque digo, o sea, también Pero tiene que todo ver esto, ¿dónde surge? ¿Dónde surge esto? Porque ahí hay un vacío de conocimientos y de educación. yo creo que eso tiene que ver desde bueno, en mi caso personal, creo que desde el momento en que el estudio del civismo, por ejemplo, fue retirado del programa de estudios, pues yo A mí creo que todavía me sí, tocó civismo y me tocó ética en la preparatoria todavía. sí o Latín y no. griego también. Y para nosotros es como que más fácil, de una cierta manera, digo, los que tuvimos esa experiencia, digamos, como adquirir, ¿no? Este deseo por buscar el bien común, a final de cuentas, ¿no? Pero para los que no tuvieron esa formación desde el inicio escolar, es más difícil. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿Y pues ahora hay qué hacemos? que, desde nuestra trinchera, pues a lo mejor tratar de informar y formar conciencias, ¿no? De la importancia que Y tiene esto. generar estas reflexiones públicas, ¿no? Que de alguna Así manera es. algo servirán. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Pues no Pues, sé si tengas alguna otra cosa, a mí me encanta hablar de estos temas, así es que cuando gustes, aquí posteriormente nos podemos volver a ver con muchísimo gusto. son temas de generar conciencia, de darnos cuenta de que no todo es ni... Aparte yo creo que es fundamental insistir en ello, ¿no? Yo me preguntaba qué otro tema, por supuesto que podemos hablar de otros temas más enfocados, digamos, a la cuestión inmobiliaria, pero para mí esto, que es algo que yo considero que Es que esto es es constructivo. una carencia, yo veo que tenemos una carencia grave en ese sentido. Por eso es que insisto mucho en ello. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues te lo agradezco mucho, Héctor. Nada Eh, que agradecer, con que muchísimo gusto, aquí andamos. por cierto, me acabo de enterar que tú tienes que ver con la producción de los únicos croissants que son comestibles en esta ciudad, Así porque es. soy un enamorado de los croissants. Cuando Pues ya sabes, cuando ando de pases por viaje, la tienda,
En Madrid me encantan los croissants, bueno, los franceses. Pero Avísame aparte, y por ahí nos pero, echamos y un el otro día que cafecito. estábamos hablando, dice, pues sí, es el señor que colaboró contigo. Él es el dueño de eso. Sí, él es el... Mira que mi hija es Sí. clienta tuya y todos los que Ah, saben pues sí. y pasan por allá siempre le dicen, cómprenme un croissant y me lo traen porque Sí, es claro. Es como comerse un comercial, croissant en París. independientemente de Bolsa Inmobiliaria Puebla, es un comercial al margen. Los únicos croissants comestibles. Los demás, Sí, ¿verdad? la Pues ya mantequilla, sabes, la mantequilla es pieza clave. Fíjate, ahora por entiendo por qué supuesto. haces buenos croissants, porque tienes esta conciencia. Así es. Estás haciendo Así algo es. para beneficio, para el placer, para el gusto de los demás, Así es. no por Así es. volverte Tiene que ver con millonario, eso también, por no por supuesto. volverte millonario vendiendo croissants. Pues sí. Está bien. Pues te felicito por los croissants y por tus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Héctor. Buen día. Hasta luego. Adiós, adiós.